Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso yo voy a mostrar cómo realizar el cálculo de la sisa con la técnica del porcentaje. Aquí nosotros vamos a utilizar una única medida de base para calcular esta sisa, pero en realidad para sacar todo el resto de las medidas del suéter también. Esta medida de base, que es el 100%, va a ser el contorno del cuerpo, pero en muchas publicaciones también se lo toma como el ancho del cuerpo. Yo tengo un ejemplo práctico aquí para que ustedes lo vean, que sin importar cuál de los dos nosotros utilicemos, vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero al comienzo yo voy a trabajar con el contorno del cuerpo. Esta medida de la sisa tiende a variar de un 5 a un 15%. ¿Por qué? Esto depende del tipo de manga que yo quiera realizar. Y, por ejemplo, en la manga murciélago, el porcentaje que voy a estar trabajando es el 15%. ¿Qué es en realidad este 5 al 15%? Es la profundidad de la sisa o el espacio que yo voy a tener justo debajo de la axila, donde nosotros solemos o levantar puntos o dejar puntos en espera. Es la unión de la delantera y la espalda. Hay muchos casos donde suelen dejar un 0%. ¿Por qué hacen eso? Porque generalmente el largo de la sisa es mucho más por debajo de la altura real de la sisa. Sería una especie de oversize que uno realiza siempre midiendo de arriba hacia abajo. Pero van a ver que eso le va a restar un poquitito de movilidad. Si yo quisiera que mi sisa quedara perfecto, siempre voy a tener que dejar unos puntitos para marcarme la profundidad. Pero la medida media de base es el 8%. Esta es la medida que utilizamos para los canesos circular, incluso para manga raglan también. Entonces, lo importante aquí no tanto es el 8%, sino la forma de aplicación que yo voy a tener después de este 8%. Porque aquí lo único que yo he calculado es la profundidad. Cómo quiero aplicar yo esa profundidad y cómo quiero tomarla es otra historia. Y voy a tener muchísimas variaciones dentro de este 8%, por favor, ¿sí? Por ahí decir 8% de profundidad parece mucho, pero como yo decida aplicarlo, va a variar muchísimo esa medida. Yo aquí traje un pequeño gráfico para que ustedes lo puedan ver. Yo voy a estar viendo mi suéter desde arriba y voy a tener la manga y este sería el contorno del cuerpo. Aquí puede verse que este 8% es justo la medida de unión que tengo entre manga y cuerpo. El espacio que yo tengo justo debajo de la axila, donde voy a tener una intersección entre ambas partes. Si yo trabajo el suéter de abajo hacia arriba, ese pequeño espacio es la unión que voy a tener con la manga. Pero si yo trabajo de arriba hacia abajo, son los puntos que voy a dejar en espera de momentáneamente al hacer la manga y después cuando yo quiera tejerla voy a tener que agregar seguramente aquí un par de puntitos. Ese es el 8%. Esa medida que yo tengo justo debajo de la axila. ¿Por qué lo estamos mostrando? Porque nosotros seguramente este 8% lo vamos a estar trabajando en nuestros suéteres circulares. Aquí vamos a estar trabajando con una especie de plato. Este suéter es un redondo completo y para poder mover mis brazos yo voy a tener que estar levantando todo este plato. Por ese motivo se deja una holgura dentro de todo grandecita para darme mayor movilidad y más que todo para darme mayor confort en el caso de que yo me quiera mover. Por eso es que la media aquí es el 8%. Pero recuerden, yo les dije, también aparecen otros tipos de suéteres, incluida la manga raglan, pero depende mucho la aplicación. Aquí yo les voy a traer un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver cómo calcularlo. Yo les dije, el 100% de la medida de base es el contorno del cuerpo. En mi caso, cuidado, yo voy a estar trabajando con puntos aquí. Yo voy a decir que el contorno de mi cuerpo son 200 puntos. Lo que yo tengo que hacer es averiguar a cuánto equivale este 8%. ¿Cómo hago para calcular este 8%? Simple. Voy a estar utilizando la regla de 3 simple, algo que utilizamos nosotros todo el tiempo para convertir desde la muestra 10 por 10
cualquier medida en centímetros a puntos o a hileras. Traigo aquí mi calculadora y vamos a convertir y averiguar básicamente a cuánto equivale este 8%. Yo digo que si 100% son 200 puntos, ¿cuánto sería este 8%? 8% por 200 puntos dividido 100% me va a dar a mí que esta medida son 16 puntitos. O sea que justo en la unión de manga, delantera y espalda, yo voy a tener estos 16 puntitos. Pero ¿qué pasa si la medida que me pasan no es el contorno de cuerpo, sino que es el ancho del cuerpo? Voy a tener la mitad de los puntos y voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Si el 100% que a mí me pasaron son 100 puntos, ¿a cuánto equivale este 8%? 8% por 100 puntos dividido el 100% me va a dar a mí 8 puntitos. Pero si yo miro este suéter, yo voy a tener 8 puntos aquí en delantera en ambos lados. Voy a tener 8 puntos en espalda en ambos lados. Si yo sumo espalda y delantero, ¿cuánto me da? 16 puntitos. Es exactamente lo mismo que había calculado antes. Yo voy a sumar los puntos de la espalda y los puntos del delantero y voy a tener los 16 escondidos ahí. Aquí de nuevo, 8 puntos en delantera, 8 puntos en espalda, sumo los dos, me da los 16. Entonces, da igual si me pasan el contorno del cuerpo o si me pasan el ancho del cuerpo. De todas maneras, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Pero, ¿qué pasa si a mí no me dan las medidas en puntos y me dan las cosas en centímetros? ¿Qué tengo que hacer? En el caso que a mí me den las medidas en centímetros, el cálculo va a ser muy similar. Yo voy a decir que el 100% de mi ancho de cuerpo son 48 centímetros. ¿Cuánto sería el 8%? 8% por 48 centímetros dividido el 100%. Me va a dar a mí 3,84, cuidado por favor, centímetros. Aquí lo único que hice fue eliminar la unidad porcentaje. El resultado me va a dar en centímetros. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que tomar la muestra 10 por 10 y ahí recién pasarlo a puntos. Ejemplo, supongamos que mi ancho es 23. Entonces voy a decir que 10 centímetros son 23 puntitos. Esta medida en centímetros tal y como está, la voy a multiplicar por los puntos, por 23 puntos. Y el resultado lo voy a dividir por los 10 centímetros. Y van a ver que yo voy a tener una medida con decimal. ¿Qué pasa cuando teníamos nosotros un decimal mayor a 5 en puntos? Teníamos que redondear y me iba a quedar a mí 9 puntitos. Cuidado, lo importante aquí es que es ancho del cuerpo. Voy a tener 9 a la izquierda, 9 a la derecha, en espalda 9 y 9 también, ¿sí? Al tener todo en centímetros, primero lo calculo en centímetros y después lo paso a puntos. ¿Qué es lo ideal? Apenas ustedes le dan esto en centímetros, pásenlo directamente a puntos. Al tenerlo directamente a puntos, todo el resto de las medidas ustedes las pueden sacar directamente, ¿sí? Lógicamente no es la única medida que vamos a tener que sacar, pero así podríamos facilitar directamente el no tener que convertir todo de centímetros a puntos. Esto en realidad depende de cómo prefieran ustedes trabajar, pero tengo que tomar en cuenta, por favor, que la medida en centímetros no se redondea. Solamente puedo redondear los puntos y las hileras. Pero a través de la regla de 3 simple yo puedo convertir todo a centímetros, a puntos o a hileras. ¿A qué me refería yo con la forma de aplicación de este porcentaje del 8%? Cuando nosotros trabajamos con este 8%, yo me voy por ejemplo con este de 16 puntos, yo tengo toda la medida de la manga y justo debajo de la axila voy a tener el 8%. Generalmente en las publicaciones más antiguas lo único que se hacía es trabajar con esta medida recta
y cuando levantábamos los puntos de la manga, directamente iban a levantar también las medidas del 8%. Solamente dejaban este 8% de ancho y después levantaban todo. A medida que fue avanzando el tiempo y básicamente fueron probando estos suéteres, fueron cambiando un poquitito estas medidas de porcentaje. Por comodidad, por ajustes, por agregado de vueltas acortadas, falsas vueltas acortadas y también para mejorar un poquitito esta medida del 8% por el calce y más que todo por la contextura que tiene la persona. Tomen en cuenta que estas medidas de porcentaje siempre se basan en el ideal de la persona, siempre de talla media, no la contextura ni pequeña ni grande. Entonces, por ese motivo, los tejedores a gusto personal lo fueron variando. Y por ejemplo, algunos no utilizan el 8%, sino que utilizan la mitad, 8 dividido 2, y otros tienden a utilizar el 8%, pero hacen una pequeña disminución a cada lado o una disminución doble a cada lado para formar una pequeña curva justo debajo de la sisa que simule un poquitito la manga pegada. Todo es gusto personal. También hay otra técnica que se llama la del cuarto medio, pero trabajan enteramente con el 8% y las disminuciones. Hay otra que es el medio, que generalmente se utilizan las falsas vueltas acortadas. Pero cuidado, todas estas que estoy mencionando yo son simplemente unos campos de aplicación dentro de todo muy simples, pero dentro de estas mismas hay muchísimas otras variaciones que incluyen la disminución o no. O sea que esto tiende a variar un poquitito también. Esta variación es dependiendo en realidad el tipo de manga que yo quiera realizar. Y dependiendo el tipo de manga que quiera realizar, el efecto que quiera crear y básicamente si quiero aplicar o no vueltas acortadas o falsas vueltas acortadas, voy a elegir una o voy a elegir la otra. Sí sería lo ideal que nosotros aunque sea hiciéramos una pequeña muestrita de las básicas para que ustedes vean realmente cómo es el efecto que queda al trabajar con este 8%, este 4%, porque es la mitad, cuarto medio, y así ir variando un poquitito más. Seguramente cuando trabajemos con suéteres circulares yo voy a estar mostrando el 8% básico, pero voy a ir variando un poquitito para que ustedes vean los efectos. Claro está, si es que a ustedes les interesa ver cómo se hace esta conversión del 8% y sus variaciones. Comenten por favor si les interesa y voy a ir haciendo aunque sea una muestrita pequeña para que ustedes vean no solamente cómo funciona este 8%, sino cómo cambia el 8% a medida que yo cambio la forma de aplicarlo y puedo ir variando también de tipo de manga para que vean cómo este 8% se puede bajar o se puede aumentar para hacer distintos tipos de mangas y no quedarnos con los mismos tipos de suéteres. Realmente trabajar con estos patrones de porcentaje es muy fácil, solamente necesito una medida y después de tener esa medida saco todo el resto. Eso es lo que tiene de divertido. No tengo que estar midiendo tanto a la persona porque voy a estar trabajando con una medida comprobada de porcentaje corporal. Pero cuidado, algunos ajustes seguramente vamos a tener que realizar cuando estamos haciendo algo para una persona que tiene brazos muy largos o tiene el talle muy largo. Incluso seguramente algún pequeño ajuste vamos a tener que hacer para las personas que tienen muchísimo busto. Pero una vez que tenemos la medida de base, esos son ajustes pequeños y mínimos que nosotros hacemos una vez que ya tenemos todas las medidas. El campo de aplicación de esta sisa del 8% es realmente muy divertido de ver y deja efectos realmente maravillosos en las prendas. Lo único que yo tengo que hacer es aprender a aplicar este 8% de maneras diferentes con sus variaciones. Espero que esto se entendiera un poquitito, les gustara, les interese. Si es así, por favor comenten para ver si hacemos estas pequeñas muestras de aplicaciones de este 8%. Y esto seguramente lo vamos a estar aplicando en todos los suéteres de manga circular que vamos a estar haciendo de aquí en adelante en el canal. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, cómo calcular la medida de la sisa con la técnica del porcentaje. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.